Este es el prisionero más peligroso del mundo, Nico Jenkins. Piensa en un hombre lo suficientemente peligroso como para ser condenado a 450 años de prisión. Alguien muy manipulador y que representa una gran amenaza. Incluso tras las rejas, es un individuo siniestro. Nico Jenkins es uno de los hombres más aterradores que ha existido. Se convirtió en una leyenda en Internet. Su vida es perturbadora desde el principio. Desde que tenía 7 años, llevaba una pistola calibre 25 a la escuela. A los 11 años dejó de ir a clases y fue expulsado de un grupo de amigos por apuñalar a alguien. En 2003, cuando tenía 15 años, fue enviado a prisión por el robo de 2 autos a mano armada. Siguió causando problemas en el tiempo que estuvo tras las rejas. Incluso fue juzgado por agredir a un guardia y rebelarse en prisión. Su estadía ahí era un infierno para los demás, así que no cumplió el tiempo estipulado completo. Solo estuvo en prisión durante 10 años y medio y finalmente fue liberado en 2013, pero no aprendió la lección, ya que cometió una serie de delitos graves poco tiempo después. Concretamente, 11 días luego de ser liberado, Jenkins mató al azar a 4 personas en Nebraska. Las primeras 2 víctimas fueron atraídas al área que quería, pensando que iban a tener encuentros sexuales, y ahí les disparó en la cabeza, además de robarles sus carteras. 8 días después, la víctima fue uno de sus antiguos amigos de la prisión, Curtis Bradford. Nico se había tomado una foto con él el día anterior. Ese fue el único homicidio que tenía una relación directa con él. Unos días después de eso, Jenkins volvió a asesinar a alguien. Esta vez se trataba de una mujer al azar llamada Andrea Kruger, a la que disparó 4 veces. La víctima era la madre de un niño. El 30 de agosto de 2013 fue arrestado por cargos de amenazas terroristas a los que no estaba relacionado, pero las pruebas en su contra habían aumentado. Las cámaras mostraban a una mujer cercana a él comprando un arma calibre 12 que coincidía con las balas encontradas en las víctimas. La policía reunió a 2 agentes que hallaron imágenes de la ruta de Andrea Kruger, su 4ª víctima. Jenkins actuaba de forma extraña tras las rejas y en un interrogatorio de 8 horas confesó que los asesinatos eran tributos a Apophis, la diosa serpiente egipcia. Explicó que eran sacrificios en su honor porque la serpiente le habló y le dijo que hiciera todo esto. Estando en prisión, logró conseguir una navaja con la que se hizo el símbolo del diablo y luego se cortó la lengua por la mitad. La corte tenía intenciones de condenarlo a la pena de muerte. El 19 de febrero de 2014, Jenkins levantó una demanda federal en la que exigía la cifra de nada más y nada menos que $24.5 millones al estado de Nebraska por liberarlo de la cárcel, incluso cuando él les había advertido muchas veces de que escuchaba con frecuencia la voz de Apophis en su cabeza. En el archivo de 6 páginas, que estaba escrito a mano, explicó que al estar encerrado en un espacio tan cerrado y pequeño durante tanto tiempo solo, había aumentado su esquizofrenia hasta un punto crítico. Incluso llegó al extremo de echar la culpa de los 4 asesinatos a los funcionarios de las prisiones por su negligencia. Como comentábamos anteriormente, Nico dijo que había cometido todos los crímenes porque tenía esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno obsesivo-compulsivo. Pero al hacerle una valoración, se declaró que Jenkins solo padecía de trastorno de personalidad antisocial. Esto necesariamente estaba involucrado con los crímenes. Después de ser evaluado por la psiquiatría de múltiples estados, llegaron a la conclusión de que estaba actuando muy astutamente, ya que Nico sabía que si se consideraba desequilibrado a nivel mental, no le darían la pena de muerte, sino que lo llevarían a un centro psiquiátrico. A partir de ese momento, fue declarado apto para ser juzgado como un criminal común. Cabe mencionar que fue sometido a una prueba de coeficiente intelectual, en la cual obtuvo 68 puntos, una calificación baja que justificaría sus conductas extrañas. Algo que resulta interesante del caso de Jenkins es que debido a una petición propia, el juzgado le permitió representarse a sí mismo en el juicio, bajo la dirección de abogados asesores. Durante todo el juicio, Nico siguió insistiendo en que había actuado bajo el mando de Apophis. Además, su comportamiento en la corte incluía burlarse, hacer sonidos extraños, hablar en lenguas raras, aullar y reír mientras los fiscales relataban los detalles de las muertes de sus víctimas.
Esto podría interpretarse como que le daba poca importancia a sus acciones, o era su forma para expresar la angustia que sentía. Cual haya sido la razón, finalmente el 16 de abril del 2014, el juez Peter Bataillon lo declaró culpable de los 4 asesinatos. La fecha de su sentencia estaba programada para el 2014. Sin embargo, fue pospuesta indefinidamente, luego de que se realizara una audiencia para determinar si Jenkins comprendía todo el procedimiento que se llevaría a cabo en la condena de muerte contra él. El 29 de julio de ese año, el juez Bataillon ordenó que Nico fuera trasladado al hospital psiquiátrico Lincoln Regional Center hasta que los doctores dieran el visto bueno de su estado. El equipo de Lincoln se negó a tenerlo en sus instalaciones por seguridad de los demás internos, pero accedieron a tratarlo en prisión. Posteriormente, en mayo de 2017, 3 jueces lo sentenciaron a la pena de muerte y también a una condena de 450 años por cargos relacionados con los asesinatos. La última actualización de su caso se produjo el 20 de abril de 2020, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a escuchar su apelación. ¿Crees que la pena de muerte dada a Nico Jenkins es el veredicto justo? Escribe tu opinión en los comentarios, dale me gusta al video, compártelo para que llegue a más personas y síguenos para que no te pierdas nuestro contenido.